Números capítulo 31. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Y mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus hijos y todas sus bestias y todos sus ganados. Y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo, y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían a la guerra, y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas de entre las mujeres que no hayan conocido varón, la dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días. Y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios. Y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, tomarás 1 de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000, y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas.
y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72, de los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61, y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad de los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500, de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: Tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová.